Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Son las 6 de la mañana de este miércoles 1 de junio de 2016. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Buena parte de Colombia está bloqueada. Indígenas y campesinos se tomaron las carreteras. El gobierno dice que son infiltrados o no infiltrados. Lo cierto es que el país está paralizado. En el Cauca, en Antioquia, en la carretera Buenaventura, en todas partes hay desórdenes. Aquí lo que no hay es autoridad. Mientras tanto, aquí en las calles de Bogotá siguen sin saber qué hacer con la gente que sacaron del Bronx. Simplemente reventaron la pústula y ahora, ¿qué hacemos? Colombia bloqueada y hoy empieza paro de maestros. Como si no fuera suficiente. Las empresas que más perdieron en Colombia, antes sacábamos el dato de las empresas que más ganan, ahora son las empresas que más pierden. Encabezadas por Ecopetrol y por Reficar. Las empresas que más pierden, solamente ellas pierden más de 10 billones de pesos. Entonces, la pregunta es cómo van a ser los recaudos del impuesto a la renta y de todos los impuestos complementarios con empresas que están perdiendo. Nadie ha mencionado el tema. La hora de la verdad lo pone sobre el tapete. Y mientras tanto, Colombia endeudada. Hay un excelente trabajo de Oscar Iván Zuluaga, ex candidato a la presidencia de la República, que estará con nosotros a las 7:40 de la mañana para contarnos cómo es el tema del endeudamiento en las épocas de Juan Manuel Santos. ¿Cuántos catatumbos tenemos? Es la pregunta que nos hacemos. Fuera, pues, de la declaración estúpida y de mala clase de Santos diciendo que el Catatumbo es un Bronx. Y es que él no sabe qué es. En el Catatumbo producen la droga y la droga la consumen en el Bronx. Esa es otra historia. Pero ¿cuántos catatumbos hay en Colombia? ¿Y cuántos catatumbos vienen según los acuerdos con la guerrilla de las FARC? Guerrilla que según el tiempo se está preparando ya para la paz y para gobernar. ¡Qué idilio, qué paraíso es un campamento de guerrilla! ¡Qué armonía, qué felicidad, qué cantidad de amor y de paz! El buen salvaje de Rousseau, ¿sabrá la redactora del Tiempo, la señora Marisol, quién era Rousseau? Bueno, no importa. Ella repite el buen salvaje de Rousseau. El idilio, el paraíso. Estamos todos de viaje para los campamentos de las FARC. Allá sí se vive bien, allá sí se respira paz, allá sí se respira armonía y felicidad. 4 páginas del Tiempo dedicadas a contar las bellezas de los campamentos de las FARC. No hay derecho, como si no supiéramos la verdad, como si nadie nos la hubiera contado. El problema del plebiscito. El problema del plebiscito es obvio, es antes o después de que se blinden en la Constitución los acuerdos con las FARC. Si el plebiscito es después, ¿para qué plebiscito? Y si el plebiscito es antes, entonces, ¿qué van a hacer con la norma que va a salir, el acto legislativo que va a salir blindando los acuerdos? Entonces ese constitucionalista epónimo, esa reproducción de Rafael Núñez, que es el señor Penagos de Caldas, se ha inventado una fórmula que parece que la va a escribir en el proyecto que va a la plenaria de la Cámara. Y según esa norma, el acto legislativo que blinda el plebiscito los acuerdos con las FARC, no entra a regir sino después de que el pueblo ratifique los acuerdos con las FARC. Entonces,
vamos a tener una reforma constitucional, pero de vigencia diferida en el tiempo. ¿Cuánto tiempo? No se sabe. Pregúntenle al señor Penagos, al nuevo Núñez colombiano. En economía, el WTI le coquetea a los $50 el barril de petróleo de referencia Texas para los Estados Unidos, y el dólar le coquetea a los 3.100. Ayer terminó a 3.090. Recordemos que llegó a estar prácticamente a 3.400 cuando el gobierno empezó a meterle dólares y dólares y dólares. ¿Producto de qué? Producto del endeudamiento en el exterior. Y sobre eso también nos hablará Oscar Iván Zuluaga. López Pumarejo había escrito la prosperidad debe. Ahora tendremos que escribir una cosa que se llama la prosperidad con los endeudamientos de Juanpa. La Carta Democrática de la OEA para Venezuela. El señor Almagro, que es un hombre que tiene bien amarrados los pantalones, ha pasado un informe de más de 100 páginas a la Asamblea de la OEA contando lo que está pasando en Venezuela, que es lo que todos sabemos que pasa. Eso no es un secreto para nadie, pero lo pasa oficialmente y dice hay que aplicar las normas de la Carta de la OEA. El señor Maduro, que es tan distinguido y que es un diplomático ejemplar, hizo y dijo lo más grotesco que se ha dicho y que se ha hecho en la historia del mundo internacional. Invitó al señor Almagro a que hiciera con eso algo que uno ni se atreve a decir del asco que le da. En todo caso, Venezuela tendrá que comparecer ante la Asamblea de la OEA para que se comprueben las violaciones a los derechos humanos, los ultrajes a la Constitución. Ahora Maduro se inventó otra cosa, y es que va a meter a la cárcel por traición a la patria a los miembros de la Asamblea Nacional, y los mete. Pues para eso tiene el Poder Judicial, es dueño del Poder Judicial, y les ordena, metan a la cárcel a esos tipos de la Asamblea Nacional. De manera que van todos los mayoritarios en la Asamblea Nacional para Ramo Verde. Pónganle la firma. El Consejo de Bogotá aprobó la venta de la ETB. Aprobado el plan de desarrollo, en el plan de desarrollo se aprueba la venta de la ETB. Ahora a examinar quién es el que valora la ETB, qué accionista o qué capitalista es el que se le mete a la ETB. Ya las empresas públicas de Medellín, la EPM, dijeron que en principio estaban interesadas en mirar el negocio. El galimatías del empleo. La industria pierde empleados. El comercio aparece disparado, contratando más empleados cuando está cayendo el 3.8%. El señor Perfetti que nos explique eso, él que es tan hábil y que es tan astuto, ¿cómo es posible que el comercio, que rebaja el 3.8% en su PIB, es capaz de aumentar al mismo tiempo los empleos? Eso no lo sabe sino el doctor Perfetti. Los servicios comunales al alza. ¿Saben ustedes qué son los servicios comunales? Los empleos públicos. Lo único que aumenta en Colombia es el empleo público con cargo al endeudamiento de Colombia. No es más. Y ese es el secreto del aumento en el empleo. Lo otro son hoteles y restaurantes. Maravilla. Nos llenamos de hotelería y de turismo. Aquí llegan por bandadas. Llegan los turistas de todas partes del mundo a disfrutar de nuestra comida y a solazarse en los mejores hoteles de Colombia. Ave María, por Dios, si el doctor Perfetti es capaz de decir cosas. Uribe y las invitaciones de Álvaro Leiva. Ahora aparece Álvaro Leiva como el gran personaje en la vida nacional, diciendo que él quiere montar en el tren de la paz al presidente Uribe. Él, que lleva años y años coqueteándoles a las FARC, sirviéndoles de intermediarios a las FARC, haciendo el trabajo más sucio y más deshonesto que se ha hecho en la historia. Dizque la paz al servicio de esos bandidos y de esos criminales. Ahora invita al presidente Uribe a que se suba
al tren de la paz. Tenemos un motivo de dolor y de pena. Todos los que jugamos alguna vez golf en Colombia hemos visto desaparecer a los grandes maestros del golf, a los que hicieron el golf en Colombia. Hace unos pocos años nos despedíamos de Raúl Pose y ahora nos despedimos de Miguel J. Sala. Nunca supimos de su enfermedad terminal, tal vez culpa nuestra, pero la noticia de su muerte nos llena de tristeza. Un gran señor, un gran caballero. Desde luego que el golf colombiano nunca tendrá con qué pagarle a Miguel Sala lo que Miguel Sala hizo por el golf colombiano, por el deporte en este país. Un gran señor se nos ha ido, Miguel J. Sala. ¿Cerro Matoso a huelga? Eso faltaba. La petición que le hacen los trabajadores es de un aumento del 9.77% en el primer año de vigencia de la nueva Convención Colectiva de Trabajo, en momentos en que Cerro Matoso está perdiendo mucho dinero como resultado de la caída de la economía mundial. Entonces, como pierde dinero, que pague más plata en salarios. Cerro Matoso condenada a la huelga hacia mediados de este mes de junio. ¿Quién pierde? Pues Cerro Matoso, y pierden los trabajadores. Los cubanos que quieren entrar a los Estados Unidos se multiplican. Aquí vemos los cuadros dramáticos de los cubanos que salen de Cuba, dan la vuelta por todo el continente y entran por Colombia a cruzar el tapón del Darién para llegar a Panamá y seguir camino arriba rumbo a los Estados Unidos. Eso es desesperación. Eso es la locura de vivir en un país como Cuba, donde no hay libertad para pensar, para trabajar, para vivir, para nada, para nada. Al único que le parece bien Cuba es al señor Obama, que definitivamente, pobrecito, no sabe dónde está parado. La CNN confirma que nunca ha habido tantas peticiones de cubanos que pisan territorio americano para que se les aplique la ley según la cual, una vez que pisan el territorio americano, quedan cobijados por las leyes de los Estados Unidos. Vienen las primarias en California. Este fin de semana se baja el telón de las elecciones primarias. Ya el señor Trump completó los votos que necesita para ser aclamado por la Convención Republicana como su candidato único. La señora Hillary Clinton todavía tiene un problema con el señor Sanders, seguramente le ganará, y la cosa será entre Hillary Clinton y el señor Trump, un par de mediocres disputándose la presidencia de los Estados Unidos. Claro que si fue presidente Obama, cualquiera puede ser presidente de los Estados Unidos. Corea del Norte lanza otro misil, otro fracaso. Fracaso encima de fracaso, pero algún día no fracasará, terminarán por aprender, y nadie le impone una sanción, y nadie mira el peligro que representa para la supervivencia humana. Una Corea del Norte con capacidad nuclear, ese loquito, esos salvajes de Corea del Norte con capacidad para chantajear al mundo entero, y nadie hace nada. Es que el policía del mundo se llama Barack Obama. Está dicho todo. Se recrudece la guerra entre Saudi Arabia y Yemen. Huelga de trenes en Francia. La Eurocopa en riesgo. Es la misma huelga que han venido adelantando los sindicatos comunistas en Francia. Primero con manifestaciones en París que fueron languideciendo, eso se les acabó. Se fueron luego a bloquear todo el servicio de combustibles desde la llegada de los buques a puerto, todo el proceso en las bombas de gasolina que están bloqueadas, ahora bloquean los ferrocarriles. Y la Eurocopa queda en riesgo. Y en Colombia, Friogán, el Minchirrinchi, la quiere. ¿Con quién es el negocio de Minchirrinchi? Ya lo sabremos. Pero que hay negociado, hay negociado. Friogán a la venta. Ahora aparece una oferta
que viene de Ibagué, no sabemos, no conocemos la persona que la hace, pero de todas maneras hay una oferta para salvar a Friogán, que desde luego hay que condenarla, y hay que condenarla porque Minchirrinchi es Minchirrinchi, y a la Forí hay que cobrarle el pensar distinto, que eso no se tolera en Colombia. Ahora, Minchirrinchi seguramente lo mandarán al Cauca para que arregle la huelga de los indígenas y los campesinos, con una botella de chirrinchi en la mano y levantando la otra al cielo y gritando ¡Fuerza, fuerza! Minchirrinchi, ¿por qué no ha ido a acabar con la huelga? Nos lo preguntamos aquí. Y Café Salud deja morir niños con cáncer en Cali. Esto parece sacado de la página más amarga de la vida venezolana. A los niños los dejan morir de cáncer. ¿Quién? Café Salud. ¿Y Café Salud qué es? La que recibió toda la clientela de Saludcop, pero se la devolverá porque a Saludcop la van a vender. ¿Con quién es el negocio de Saludcop? ¿Con quién es? Ese es uno de los negociados más grandes de la historia de Colombia. Lo del señor Palacino y lo de los señores Vargas Lleras, ahí va a aparecer la orejita del lobo. Ténganlo presente. Los escándalos de Petrobras en Brasil se van a quedar pálidos frente a lo que va a ocurrir con Saludcop y Café Salud. Y en Hoy en la Historia recordaremos a un grande que es el puente entre la cultura filosófica clásica antigua, especialmente la aristotélica, y la cultura filosófica moderna. Boecio. Gracias a Boecio conocimos a Aristóteles. Había escuelas neoplatónicas que estaban haciendo el tránsito del pensamiento de Platón en la tradición cristiana a través de San Agustín, pero Aristóteles no se conocía a fondo. Boecio murió muy joven en una cárcel, acusado de traición. Boecio, uno de los grandes pensadores cristianos. Estamos hablando del siglo V y de comienzos del siglo VI de nuestra era. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Bueno, pues hablemos, hay tantas cosas, ¿no? Lo cierto es que mientras el gobierno concentra todas sus energías en las negociaciones de paz con los narcoterroristas de las FARC, el país se desmorona literalmente y vive sucesivos episodios de desgobierno y de malestar. Me refiero, por ejemplo, al paro de 334.000 educadores del país. Hoy entran en paro esos educadores durante 24 horas como protesta por las promesas incumplidas del gobierno. Protestan por el pésimo servicio de salud y también por el no pago de las deudas laborales al magisterio. Un paro que coincide con las diferentes movilizaciones agrarias que vive el país y que ustedes han visto en los diferentes medios de comunicación a través de las noticias. 20 municipios y en donde ya se han vivido varios episodios violentos, como el secuestro exprés de 4 soldados durante 4 horas en el kilómetro 18 de la vía Medellín-Quibdó, y la muerte también de un indígena en extrañas circunstancias durante una de las movilizaciones en la zona de la población de La Delfina, en el departamento del Valle. Y es que son más de 20 municipios afectados por estas movilizaciones agrarias. Hay varias vías bloqueadas, como la Panamericana, la vía que comunica Cali-Popayán, Cali-Buenaventura, en el Huila y en La Guajira. Y el malestar de los campesinos, pues es como siempre las promesas incumplidas del gobierno, entre las que se encuentran, por ejemplo, el desembolso de 250.000 millones de pesos, 80 millones de dólares, para un fondo de fomento agropecuario de los que solo se han entregado el 40%. En definitiva, más descontento, más desgobierno y más violencia, mientras el gobierno en el exterior habla sin parar de paz. Y aquí se preguntan, ¿dónde está la paz? Esos bloqueos de la carretera Panamericana y de la carretera Buenaventura es el bloqueo del país. En este momento el país está bloqueado. Buenaventura es el principal puerto de Colombia. Y la Panamericana es la salida de Colombia hacia el sur del continente. El país está bloqueado. Y los indígenas amenazan ahora
indígenas y campesinos, dicen, pues yo no veo cuál sea la diferencia entre lo uno y lo otro. Pero en fin, habrá que hacerles el ADN a ver cuáles son indígenas y cuáles campesinos. Eso es. Este es un país mestizo. Este es un país mestizo y. Sí, yo me referí exclusivamente a campesinos. Para mí también bueno, es la esa diferencia cosa, no ha lugar, o sea, no. Es la misma cosa, no ha lugar esa diferencia. Tiene usted toda la razón. Pues bien, están amenazando. Dice que son 69,000 los que están movilizados. Que si el gobierno no les cumple, se vienen para Bogotá. No sabemos cuál es el alcance de los incumplimientos, pero no sabemos tampoco por qué no han mandado a Minchirrinchi Montserrat a que arregle el problema. Si él es especialista en arreglar esos problemas, ¿se acuerda? ¡Fuerza, fuerza! Fuerza, fuerza, sí. Bueno, es que él es parte del problema. Él es parte del problema. Claro, que al oído nos tenga listo el fuerza, fuerza de Minchirrinchi para que lo recordemos. Y para que digamos entonces, pues ese es el hombre del momento, hay que mandarlo con una botella de chirrinche en la mano a gritar fuerza, fuerza. Lo cierto es que el país está paralizado. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es miércoles 1 de mayo del año 16. De junio. Según el Reformador. William, 1 de junio. De junio. No, el 1 de mayo ya pasó y fue festivo. Este es 1 de junio. 1 de junio. Según el Reformador, Hernán Penagos, el nuevo Londoño, Silvio Villegas y el mariscal Alzate, en el proyecto de acto legislativo en el que se propone elevar acuerdo internacional lo que se pacte con los narcocriminales de las FARC, para darle facultades especiales a Juanpa. Algo así como la ley habilitante de Chávez, que le dieron al nuevo mejor amigo del presidente de las FARC, al mismo camarada Santiago. El nuevo Núñez, el de Casabianca, Tolima, cambia todo sustancialmente, con el nuevo articulito que indica que el acto legislativo entrará en vigencia una vez el pueblo colombiano decida con su voto el plebiscito y blindar así los acuerdos con las FARC. Doctor Londoño, el nuevo Núñez propone pues entonces un piñón de reversa. ¿Hasta cuándo? ¿Cuánto durará esta nueva farsa? Bueno, esto es un viraje total en los planteamientos que se estaban haciendo. Reforman la Constitución esta semana. Parece que hoy convocan a la Cámara en pleno y entre hoy y mañana eso, a punta de pupitrazos, sacan esa reforma constitucional. Pero no entra en vigencia. No entra en vigencia sino después de que el pueblo apruebe esos acuerdos a través de un plebiscito. De manera pues que reforma constitucional, pero se suspende la vigencia. ¿Eso cómo es? ¿Eso cómo funciona? Vaya, pregúntele a Penagos, pero Penagos le dice, él es el nuevo Núñez, el Núñez de nuestro tiempo es el señor Penagos. Bueno, entonces no entra en vigencia. Vendrá el plebiscito. En el plebiscito se supone que vamos a decir sí, aunque todos estamos dispuestos a decir que no le jalamos a la entrega del país a las FARC. Bueno, pero ya se verá. Si se aprueba el plebiscito, entonces entra a regir la reforma constitucional que se está aprobando en este momento. Y nos preguntamos, si se rechaza el plebiscito, ¿qué pasa? ¿Queda archivada una reforma constitucional que supuestamente cumplió todos los requisitos? ¿Eso cómo va a ser? Ese galimatías constitucional no lo resuelve nadie, pero en todo caso dieron un paso para atrás y no va a haber blindaje a la Constitución sino después de que el pueblo apruebe la reforma que viene desde La Habana, que la apruebe por plebiscito. Un galimatías, un enredo, como todo esto, es un absoluto enredo. Ya veremos qué pasa. Y nos vamos para los Estados Unidos. Cristina Londoño, muy buenos días.
Hola papi, muy buenos días y muy buenos días a todos. Bueno, nos falta exactamente una semana para que termine la pretemporada política aquí en los Estados Unidos. Y es que el próximo martes se celebran las elecciones primarias en Nueva Jersey, pero también aquí en California, que es el estado más grande en términos de votantes en este país y el que generalmente cierra o sella la candidatura de los aspirantes de los dos partidos a la presidencia de los Estados Unidos antes de las convenciones. Ya las convenciones casi en la historia moderna de la política pues no se llega a definir a los candidatos. Pero ¿qué está pasando? Todos los pronósticos que se venían haciendo, lo que habían dicho los expertos desde hace un año, pues todo se vino abajo y estamos con los expertos, con los analistas rascándose la cabeza porque nadie entiende qué fue lo que pasó. Y es que les cuento que Donald Trump, aún antes de las primarias de California, ya logró el número mágico de delegados necesario para la nominación del partido. Tiene 1,238, uno más de los 1,237 que necesitaba. Y esto fue luego que la semana pasada unos superdelegados de Dakota del Norte, unos partidarios del Partido Republicano que no estaban comprometidos con ningún candidato, le hubieran dado su apoyo al magnate republicano. Entonces, ¿qué pasa? Llega aún antes de las primarias de California, el Partido Republicano prácticamente definido. Falta simplemente que le den la votación en la convención del partido en julio, pero ya Donald Trump es el virtual nominado del Partido Republicano, no tiene rival alguno, dejó a 17 en el camino, se los llevó por delante y llega como único ganador. Hillary Clinton, que se esperaba que fuera la sucesora natural del presidente Obama, bueno, sigue enfrascada en una pelea durísima con el senador de Vermont, Bernie Sanders, que cada vez la está atacando más duro y está cada vez más enfurecido, no solamente contra Hillary Clinton, sino también contra el Partido Demócrata, diciendo que está todo organizado para que ella gane. A ella solamente le faltan unos cuantos delegados, se espera que con las elecciones de California pues ya selle el pacto, pero Bernie Sanders dice que él no se va, que él no se retira, que él va a ir a la convención demócrata y que va a luchar porque parte de sus ideas sean consideradas dentro de la plataforma del partido. Y además está denunciando porque dice que esta elección está arreglada, que no están oyendo a los votantes, que hay una cantidad de políticos que se llaman superdelegados que ya están comprometidos con Hillary Clinton, que van a votar por ella, que le están dando su apoyo y que no están oyendo a los votantes estadounidenses que simplemente no han estado del todo con ella y que le han dado gran parte de su apoyo. Y parte de la razón y de los argumentos en que se basa Bernie Sanders es que las encuestas lo dan en un virtual empate aquí en California con Hillary Clinton. Llega a ganar Bernie Sanders aquí en California, de todas maneras Clinton va a amarrar el número de delegados necesarios para alcanzar la nominación de su partido, pero llega claramente debilitada y en una situación bastante precaria para enfrentar a Donald Trump. Sin embargo, ambos están teniendo problemas en el camino. Una investigación independiente determinó que Hillary Clinton había sido realmente irresponsable como secretaria de Estado por el uso de su servidor privado para manejar correos electrónicos de Estado, y por el otro lado Donald Trump está enfrascado también en una demanda legal por su universidad Trump University, que está enfrenta demandas de estudiantes que dicen que simplemente era fraudulenta la universidad y que simplemente los estudiantes no aprendieron nada ahí y que no se les dio el currículo que se les había prometido. Entonces, ambos llegan con retos públicos bastante grandes, pero Donald Trump siendo el ganador único de las primarias republicanas, aún antes de California, algo que nadie se habría imaginado, y Hillary Clinton pues necesitó hasta la última elección, o va a necesitar hasta la última elección para amarrar la nominación de su partido, y claramente llega debilitada por Bernie Sanders,
quien se autodescribe como socialista demócrata y que ha logrado y de una manera sorprendente el voto joven y de la gente que está en contra del Partido Demócrata tradicional. Según una encuesta, los estadounidenses están hartos de los partidos tradicionales, no confían en la política de este país y es una de las razones, dicen los analistas, por las que Donald Trump y Bernie Sanders han escrito nuevas páginas en la historia de la inconformidad en los Estados Unidos. Es lo que tengo por el momento. Ahora regreso contigo al estudio, papi. Que tengas muy buenos días y muy buenos días a todos. La política en los Estados Unidos está que arde. Todo para desembocar en un par de candidatos sencillamente deplorables, como el país que produce la gente más capaz, la gente más ilustrada, la gente más extraordinaria en todos los campos de las ciencias, de las artes, de la política misma como teoría, puede tener esos candidatos. Pero bueno, eso es lo que da la tierra por el momento. Roberto Mora. Buenos días, doctor Londoño, compañeros de la mesa y queridos oyentes. Amanecerá y veremos, decíamos con esperanza hace unas semanas en la hora de la verdad, cuando comentamos sobre la posibilidad de que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, decidiera aplicar a Venezuela el artículo 20 de la Carta Democrática como se lo pidió en Washington la oposición. Y la semana pasada anunciamos que el diario El Nuevo Herald lo daba por hecho. Recordemos que la Carta Democrática es una resolución de la Asamblea General adoptada en septiembre de 2001. Pues bueno, para regocijo de los demócratas del continente, en una decisión sin precedentes, el secretario general ha convocado al Consejo Permanente de los Estados Miembros a una reunión urgente por celebrarse entre el 10 y el 20 de junio para, en términos de la Carta Democrática, abro comillas, realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las medidas que estime convenientes, cierro comillas. El secretario no se limitó a transmitir las preocupaciones de la oposición, sino que en un documento de 132 páginas presentó sus conclusiones sobre las razones por las cuales habría una alteración grave del orden constitucional que afecta el orden democrático en Venezuela, precisamente la situación que justifica la aplicación de la Carta Democrática. El documento explica y respalda con hechos, cifras, decisiones judiciales, leyes y decretos las siguientes alteraciones del orden constitucional: la crisis humanitaria, la corrupción rampante, los presos políticos, la inexistente separación de los poderes públicos, el desconocimiento de la voluntad popular expresada en las elecciones de diciembre de 2015 y de los mecanismos de participación popular como el referendo revocatorio y los ataques a la libertad de expresión. Luego de analizar la situación e intentar sus buenos oficios, el Consejo Permanente puede referir el asunto, por mayoría simple, es decir, 18 votos, a la Asamblea General, que a su vez puede intentar gestiones diplomáticas para remediar la situación. En caso de no lograrlo, la Asamblea podría suspender a Venezuela de la organización, pero para ello se necesitaría una mayoría de 2/3 partes, difícil de lograr teniendo en cuenta el respaldo de que goza el régimen de Maduro entre las naciones caribeñas angloparlantes y los países del ALBA, que se calcularían en unos 14 votos. Luego, como sabemos, de repartir allí por años la inmensa riqueza del boom petrolero que debió beneficiar a los venezolanos. Aún así, doctor Londoño, aplaudimos el valor del secretario general y la aplicación de la Carta Democrática. Esperamos que así sea, pero a la OEA la convirtieron en una suma de mini países, micropaíses, países de opereta, que son esos países del Caribe. Son como San Andrés, más o menos la isla de San Andrés convertida en país, y entonces vota en la OEA y tiene el mismo poder de voto de los Estados Unidos, Canadá o Brasil, un paísito que nadie sabe cómo se llama. Chávez primero y ahora Maduro resolvieron comprarse esos países con unos barriles de petróleo, estaban a la venta, los compraron y ahora tienen 14 votos, pero en todo caso Almagro está dando una lección de valor, de integridad, de agudeza política. El solo debate paga.
Venezuela va a quedar ante los ojos del mundo como es, un pobre país tiranizado por un régimen militar despreciable proveniente de La Habana, porque esa es la verdad. Santiago Castro. Buenos días, doctor Londoño, buenos días para todos los oyentes y para los compañeros de la mesa. Recientemente varios medios alertaron sobre la situación de las empresas más importantes del país, haciendo énfasis ya no solo en el tradicional ranking de las empresas con mayores ingresos, sino en aquellas con mayores pérdidas. Sin duda, el bajonazo en el sector minero y petrolero ha tenido un impacto muy relevante en el comportamiento de la economía colombiana, pero también la incertidumbre con relación a varios elementos clave, como lo son la reforma tributaria, la política macroeconómica, los incentivos a la inversión extranjera y la estabilidad política en un escenario donde el gobierno anuncia reformas que en últimas o no se conocen o no se hacen. La inflación es sin duda un problema que ha incrementado los gastos operacionales de las empresas y su volatilidad no ayuda en nada a generar confianza. La joya de la corona, doctor Londoño, desde hace décadas es sin duda la estatal Ecopetrol, que ha pasado de ser la empresa con mayores utilidades a la que acumula mayores pérdidas, sin que se vea una luz al final del túnel. En el sector petrolero en general las cosas no lucen bien. Las reservas se vienen reduciendo, al igual que la producción de crudo, y lo peor es que, como lo ha denunciado Francisco Lloreda en estos micrófonos, la sísmica y la exploración están a niveles de hace décadas. Juan Carlos Echeverry, por su parte, ha cazado peleas innecesarias que parecen dejar a la sombra los problemas reales del sector y los grandes retos que enfrenta. Probablemente, doctor Londoño, el mico de esta crisis económica que se vive pero se evita anunciar es la refinería de Cartagena, cuyas pérdidas superan los 3 billones de pesos, y aún hay muchos cabos sueltos por resolver. En general, las empresas del sector minero y petrolero, como decíamos, no van bien. Drummond, Cerro Matoso, las empresas del entramado de Pacífico, Ocol, Cemex, entre otras, han registrado pérdidas que causan gran preocupación, más aún cuando no se ve una salida clara o una postura decidida por parte del gobierno nacional al respecto. En general, según el informe de las supersociedades, que ahora ya registra datos ceñidos a las normas internacionales de información financiera, las utilidades en los últimos 2 años han caído de manera estrepitosa, rondando el 70% en general para todas las empresas. Y entre las 100 empresas más grandes, las pérdidas pueden superar, doctor Londoño, los 20 billones de pesos. Ya habíamos conversado con Guillermo Botero, presidente de FENALCO, quien no se cansa de anunciar que las cosas no van bien y podrían estar peor para los comerciantes. De manera pues que terminaremos el año con una inflación que podría estar cercana a los 2 dígitos para la canasta familiar, muy por encima de los peores pronósticos de la inflación en general, un crecimiento económico por debajo de cualquier predicción pesimista y un empresariado apretado por una reforma que tiene que buscar recursos que el gobierno sigue gastando a manos llenas. Los gremios callados por las múltiples presiones del gobierno. Los grupos económicos sacando todo su arsenal para evitar la acción depredadora de la superintendencia y el ciudadano de a pie sin tiempo para pensar en reaccionar, pues debe tratar de levantarse al día siguiente. Doctor Londoño, esta es la Colombia de la prosperidad para todos. La prosperidad para todos, una situación recesiva evidente. El Banco de la República, ¿a qué le apuesta? ¿A controlar la inflación o a estimular la producción, a estimular la actividad económica? Resolvió controlar la inflación. Además, ese es el mandato constitucional que tiene. Y para eso subió más la tasa de interés a 7.25%. Mientras tanto, la recesión es evidente, como lo muestra Santiago Castro, las empresas más importantes de Colombia perdiendo 20 billones de pesos. Nos preguntamos, ¿y el recaudo para el impuesto sobre la renta? ¿De dónde va a provenir? ¿De empresas que pierden plata? Y usted hablaba de las empresas mineras, y no se le olvide que Cerro Matoso quedó abocada a un paro que debe empezar a mediados de este mes. Ya fue decretado por el sindicato, que está pidiendo cerca del 10% de aumento en los salarios en momentos en que la empresa pierde dinero, mucho dinero. Y en un minuto estaremos con la senadora del Centro Democrático Generación del 14, Paloma Valencia, a ver si nos explica este tema del plebiscito y nos cuenta qué fue lo que dijo ante la Corte Constitucional y qué va a pasar ahora con plebiscito y blindaje a los acuerdos que se celebren en La Habana entre el gobierno más desprestigiado que Colombia ha tenido en su historia y los peores criminales
de la Colombia de siempre. En un minuto, Paloma Valencia estará con nosotros en la Hora de la Verdad.